Bienvenidos. No, no, no. Bienve- Bienvenidos a un reportaje especial de su noticiero Joe. El día de hoy hablaremos acerca de la globalización y un poco del neoliberalismo que ha azotado o se ha concebido en nuestro país. Por eso tengo aquí a mi lado a mi compañero, a mi amigo, Juan Pablo Durán Martínez. Un placer estar aquí contigo. Un placer, Juan Pablo. Bueno, pues... ¿Qué nos puedes mencionar acerca del tema? Pues como ya lo dijiste, vamos a hablar de lo que es la globalización, ¿no? Uno de los temas importantes en la globalización es la sustitución de importaciones. Que esto quiere decir, como lo dice el mismo nombre, dejar de importar tanto producto, ¿no? Y empezar a producir lo mismo aquí dentro del país. Sí, esto es con el fin después de la Segunda Guerra Mundial, si vamos a retomar eso, que fue cuando las potencias de aquel tiempo quedaron bastante dañadas por la crisis que quedó globalmente, y México buscó la manera de controlar su economía. Sí, exactamente. Pues la primera forma que encontraron para controlar su economía después del término de la Segunda Guerra Mundial fue pues tomar el modelo económico hacia adentro, ¿no? El cual constituye desde 1940 hasta 1982. Este mismo tuvo tres etapas. La primera es de 1940 a 1968, perdón. Esto fue el crecimiento con inflación, durante el cual pues el país se desarrolló más y también hubo crecimiento democrático dentro del mismo, ¿no? Después de 1968 a 1970 se llamó el periodo del desarrollo estabilizador. Durante este periodo pues hubo varios aspectos que hicieron que la economía mexicana aumentara. Entre uno de ellos fue pues la estabilización del tipo de cambio y la moneda en el país. Y pues como último punto podemos encontrar el que estaba de 1970 a 1982, el final del modelo económico hacia adentro, la etapa de crisis y de agotamiento. Pues en esta etapa, como lo dice el mismo nombre, hubo mucha crisis y agotamiento debido a problemas políticos y económicos. Sí. Pues uno de los principales factores que hizo que llegaran a esta etapa era que pues no hubo posibilidad de aumentos de salarios. ¿Qué más? Por ejemplo, se aumentaron muchas tarifas de servicios públicos y pues en sí muchos factores que dieron fin a este modelo económico en México. Sí, retomando de que el modelo de estabilización, o sea, pasamos de un punto en el que los sueldos subían y los precios no, y el poder adquisitivo de las familias aumentaba cada vez más. Sí. Y, o sea, tenían más recursos para salir adelante, y después pasamos a donde había bastante crisis social, económica, política, y se puede decir que empezó con la matanza de Tlatelolco, lo que pasó en el 68, Sí. con los estudiantes. Se puede decir que fue el inicio del fin. Sí, el inicio del fin, exactamente. Y todo esto relacionado con el ejército zapatista, me parece, en el sur, y todo lo que tenían. Tomando todos estos conceptos y pues a lo que vivimos hoy en día, podemos retomar la globalización, la cual Giddens, sí, él, era Anthony, vaya, la ve de una manera bastante optimista, ya que él lo ve respecto a la igualación de las naciones, como económica y políticamente, ya que tienen las mismas oportunidades de llevar a cabo sus intereses, ya que no se ven limitados a ciertas relaciones, bajo ciertos regímenes. Sí, bueno, pues retomando todo esto, debemos tener en cuenta que en esta actividad... No, ¿por qué empiezas eso, güey? Bueno, una disculpa, compañero. Continúa, por favor. No mames, otra vez. Pues que no corte. Después de la globalización, fue un gran concepto de intercambio de ideas, de cultura, de bienes y servicios de las naciones. Viene el liberalismo, que después se convertiría en el neoliberalismo, el cual busca lo mismo, solo que sin que el Estado se involucre en
las secciones económicas del país, por decirlo de una forma. Sí. Para esto tenemos a Bourdieu, bastante extraño su nombre, que lo ve como un programa para la destrucción de estructuras colectivas que afectan a la... que obstaculizan a la lógica del mercado puro. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver, como lo dice, de quitar al Estado de la economía, el cual da que al retirar al Estado se ve más fácil la manera de comerciar entre las naciones, entre el proveedor. Esto puede quitar incluso algunos, no sé, impuestos innecesarios o que se manejen además las finanzas, etcétera. Es más libre el mercado y permite mayor apertura de las naciones. Y es un punto bastante, bueno, muchos lo ven algo malo, pero otros lo ven como algo bueno. Esto lleva incluso a la privatización, ya que, por ejemplo, Telmex o Pemex en nuestro país eran del gobierno o son del gobierno. Bueno, Telmex ya no es del gobierno, es Slim. Eran servicios públicos, o bueno, servicios en sí, que prestaba el Estado a la población, lo cual con el liberalismo era algo que no se permitía o no era contradictorio a la idea del liberalismo, lo cual da a que Telmex se privatice y ya se rompe la relación con el Estado. Y es lo que de cierta forma, bueno, así es como yo lo he percibido, se busca con Pemex. Sí. Bueno, pues retomando todo esto, teniendo en cuenta esta actividad, ha tomado un camino largo, México ha tomado un camino largo y algo distorsionado, pero a la vez efectivo. Actualmente México se encuentra en un dilema complicado, el cual es separarse comercialmente de Estados Unidos o no mantener la misma relación que solía tener. Un concepto fundamental es la globalización. Claramente es la base del trabajo y de los problemas que ha tenido México. Retomando algo de la historia de nuestra humanidad, durante los años 40, el mundo vivió un conflicto, valga la redundancia, mundial, llamado Segunda Guerra Mundial, donde participaron las potencias como lo fueron Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, entre muchos otros, pues los cuales eran el sostén de la economía y donde vemos que la globalización era muy presente en esto, por lo que muchos países buscaron otros medios para abastecer a la economía nacional, ya que estas potencias concentraban sus producciones en armamento, alimento para los heridos, refugiados. Prácticamente, pues el estilo de vida de estos países cambió para mal, y de vivir de un sufrimiento inolvidable, por ejemplo México, en su sistema de sustitución de importaciones o su famoso modelo económico hacia adentro, que se refería a dejar atrás productos extranjeros y producirse por su cuenta. En pocas palabras, ser independiente al 100%. Entonces, al saber un poco de esto, sabemos que el término globalización es una conexión o interconexión que ha afectado y ha beneficiado a nuestro entorno. La globalización, sí, es un concepto que implica una estructura de relaciones económicas, políticas, jurídicas, ambientales y culturales que abarca todo el planeta. ¿Me disculpa? Donde las condiciones de vida de una localidad están influenciadas por las relaciones económicas que ésta mantiene y se dan con el resto del mundo. Entonces, uno depende de otro prácticamente. Es como un circuito que al desconectarse un cable o algo por el estilo deja de funcionar. Siento que la acción que tomó México en esa época y años después fue benefactora y es algo que debe retomar porque está sucediendo algo similar, no una guerra, sino un conflicto comercial por acciones del presidente estadounidense. Nuestra solución sería tener en cuenta y estar consciente de que es imposible no depender de algún país, pero tener alternativas y relaciones con otros, por ejemplo en China, Japón, Alemania y pues etcétera. A su vez, de mantener un consumo elevado de producto mexicano, retomando nuestra soberanía y esencia mexicana. La globalización en cierta forma es un fenómeno algo escaso y que tenemos que revolucionar. No todo puede durar para siempre, o sí puede durar, pero evolucionar, ya que se está perdiendo parte de nuestra naturaleza, zafándonos un poco de contexto político y económico, aunque tenga muchos beneficios. Pero en cualquier parte del mundo maneja lo mismo, mantiene la misma ropa, los mismos gustos, etc. Obviamente se está perdiendo esa diversidad, por lo que es algo lamentable y trágico, ya que en algunas décadas seremos uno mismo.
y no puedo predecir con exactitud, pero esa diversidad se extinguirá. Adentrándonos al Tratado de Libre Comercio o el Telecán, México se encontraba como una esperanza sintiendo que mejoraría. Al reducir el pago de aranceles, al tener una infraestructura e industria de Estados Unidos, sería la solución. Y por un tiempo lo fue. Sin embargo, caímos en una dependencia brutal, siendo su proveedor de materias primas. Entrando en contexto actual, Canadá con su sistema de desarrollo económico y político no dejará caer a México fácilmente y mantendrá la negociación, pero de una forma más fuerte. El problema de todo esto es de que México siempre será dependiente. Obviamente por defectos de la globalización todos los países son una unión, pero las potencias no dependen más del 50% de un solo país. Pero esperemos si la solución dada sea la que corresponda. Al levantar las encuestas o entrevistas a serie de personas, decidimos hacérselo a personas aleatorias y nos dimos cuenta del conocimiento previo que tienen. Prácticamente le preguntamos a más de 15 personas y a más del 50% les tuvimos que explicar lo que era la globalización, concluyendo que los problemas externos no son los únicos, sino los del mismo país, ya que al darnos cuenta de que la población no cuenta con este conocimiento, ¿cómo aprenderá a caminar o a vivir sin necesidad de tener esa dependencia de antes? Caeremos en un conflicto interno muy fuerte con demasiados desacuerdos por parte del pueblo y a su vez un quebrantamiento de la ley. La manera de solucionar el problema externo del país, es primero sentar las bases a la población y asestar el cambio de una astuta y... Vaya, buena reflexión. Sí, sí, Hay sí.